preámbulo, hecho el preámbulo del Fondo Monetario Internacional, es decir, para qué fue creado y cuándo fue creado, vamos a ver las funciones del Fondo Monetario, porque tiene funciones. El fondo es un organismo con una estructura organizativa, con una estructura jerárquica y a su vez con funciones. Según está conformado el fondo, o según se establece en la estructura del Fondo Monetario Internacional, este organismo tiene tres funciones principales: supervisión, asistencia técnica y capacitación, y asistencia financiera. Tal vez la que conozcamos nosotros es la asistencia financiera, que es la que más se nombra porque implica la solicitud de auxilio financiero de un país al Fondo Monetario. Pero también hay otras funciones. Había una función, que era la función regulatoria, que dejó de existir, que se dio desde Bretton Woods hasta la caída del sistema de Bretton Woods en la década del 70, y esa función regulatoria que implicaba que el Fondo Monetario tenía que regular el cumplimiento de ese tipo de cambio, del tipo de cambio que se establecía en Bretton Woods, es decir, el respeto de la onza a $35, de la onza de oro a $35. Insisto, esa función regulatoria del Fondo Monetario desapareció porque fue instaurada por la vigencia de Bretton Woods, y al haber caído el sistema de Bretton Woods que regulaba el tipo de cambio, deja de existir esa función regulatoria. Las otras tres sí permanecen. Función de supervisión. Habrán escuchado que el gobierno argentino recibe cada tanto una misión del Fondo Monetario que viene a controlar las cuentas. Esa es la función de supervisión. El Fondo Monetario ejerce la función de supervisión cuando controla el avance o el desarrollo de las cuentas macroeconómicas de los países, sobre todo aquellos países que han solicitado préstamos y que tienen compromiso financiero con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, la función de supervisión se da por ese control que desarrolla el Fondo Monetario Internacional sobre las cuentas de la macroeconomía de los países que son socios, miembros o que tienen deuda con el Fondo Monetario, que tienen compromisos financieros asumidos con el Fondo Monetario. Primera función. Segunda función. Función de asistencia técnica y capacitación. Función de asistencia técnica y capacitación. Puede ser que un país ponga en marcha o en funcionamiento una decisión de índole económica o una medida de índole económica. Puede, es potestativo, así se dice, del país, requerir del fondo la asistencia técnica y la capacitación. Es decir, puede decirle al Fondo Monetario que venga al país, el país le brinda sus instrumentos o sus datos macroeconómicos y le dice: mira, voy a implementar tal medida a nivel tributario o tal medida a nivel fiscal. El Fondo Monetario puede asesorarlo sobre la conveniencia o no de aplicar esa medida, la procedencia de medida, y puede capacitarlo. Asistencia técnica y capacitación de medidas que puede llegar a tomar el país con relación a su macroeconomía, y puede pedirle al Fondo Monetario que lo asesore o lo asista técnicamente sobre esa medida que va a tomar. Pero la tercera, es la más importante, que es la función financiera, o la que se conoce como de asistencia financiera. Cuando se destapa, o cuando se desata, o cuando se inicia la asistencia financiera. Según el estatuto del fondo, la asistencia financiera comenzaría cuando el país registra un problema de insuficiencia temporaria o un déficit temporario o transitorio en su balance de pagos. Un país registra ese déficit y tiene la facultad de asistir al Fondo Monetario Internacional para que le preste asistencia financiera, o para que le otorgue un préstamo. Ahí nace la asistencia financiera. ¿Cómo se desarrolla esa asistencia financiera? Es un procedimiento. Y el procedimiento tiene etapas. La primera etapa es que el país eleva al Fondo Monetario un pedido de asistencia financiera, justificando la necesidad de acceder a un préstamo del Fondo Monetario. Ese pedido
que eleva el país se conoce como carta de intención. Carta de intención. La carta de intención es el pedido formal que desarrolla el país o que eleva el país al Fondo Monetario para recibir una asistencia financiera. ¿Qué deberá decir la carta de intención? El problema, cuál es el origen del problema, cuál es el monto que se requiere, cuál es la posibilidad de financiación que tiene, cuál es el dinero que puede llegar a recibir o que necesitaría, cuál es la forma de pago y cuáles son las garantías. Todo eso va en la carta de intención. Piense que esto es como pedir un préstamo que ustedes al banco y les piden exactamente lo mismo. La diferencia es que acá es a nivel global, que hay una junta de gobernadores que deciden los países que son socios en este tema y que son ellos los que a la larga van a definir si el préstamo se otorga o no. Una vez que se presenta la carta de intención, el Fondo Monetario envía una misión para revisar si verdaderamente el país cumple con los requisitos que hacen al otorgamiento del préstamo. Esa misión controlará las cuentas, controlará la evolución, controlará la actividad económica, es decir, verá todo este sistema de cuentas nacionales del cual hablamos en la unidad pasada. Cuál es su Producto Bruto Interno, cuál es su nivel de endeudamiento, cuál es su nivel de ingresos fiscales, cuál es su estructura tributaria impositiva, cuál es su déficit fiscal. Evalúa todo eso. Y una vez que evalúa todo eso, llega a un acuerdo sobre el préstamo que se llama memorando de entendimiento. Memorando de entendimiento. El memorando de entendimiento es el documento formal rubricado por el Fondo Monetario Internacional con el país acreedor, con el país, con el país deudor, en el cual se fijan las condiciones del préstamo. Con el memorando de entendimiento, el préstamo se perfecciona. El préstamo se perfecciona. Ese es el procedimiento para cumplir con la asistencia financiera. Derechos especiales de giro. Ahora vamos a ir al otro. Derechos especiales de giro. ¿Qué son los derechos especiales de giro? Los derechos especiales de giro nacieron como la moneda del Fondo Monetario Internacional. Moneda del Fondo Monetario Internacional. Es decir, el Fondo Monetario otorgaba derechos especiales de giro, que era como otorgar una moneda o transferir una moneda a los países. Hoy, el derecho especial de giro, o DEG, es un activo de cuenta. Es un activo de cuenta. Lo que mide, o la función, dentro de las funciones del dinero vimos la unidad de cuenta y medida de valor. Lo que mide es la cuantía del préstamo. El derecho especial de giro mide la cuantía del préstamo. Es decir, son 30 millones de dólares equivalente a 28.000 o a 28 millones de derechos especiales de giro. Es una unidad de cuenta que permite determinar la cuantía del préstamo. El derecho especial de giro se asienta en el balance de pagos en la cuenta reservas internacionales. Vale decir que en la cuenta reservas internacionales el Estado argentino tendrá 44.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares en oro y divisas, 20.000 millones de dólares en euros y puede tener 5.000 millones en derechos especiales de giro. Se asienta en reservas internacionales. ¿Qué expresa el derecho internacional de giro? Dos cosas. Expresa, por un lado, el nivel de endeudamiento que tiene el Estado, y por otro, la cantidad equivalente o equiparable en dólares al préstamo que le ha otorgado el Fondo Monetario. Derecho especial de giro. Es la moneda, o ahora es la unidad de cuenta propia del Fondo Monetario Internacional, que actúa como paridad para establecer el préstamo. ¿Cómo accede el Estado a los préstamos? Tiene que pagar una cuota. La Argentina paga una cuota anual de pertenencia al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué es importante que se pague la cuota o que el Estado pague la cuota? Por dos cosas. Primero, porque la cuota determina la votación o la posibilidad de voto de un país dentro del Fondo Monetario. Cuando el país paga, tiene derecho a votar en menor proporción o en proporción a su economía, mejor dicho. El derecho de voto de Argentina no es igual al de Brasil, ni al de Canadá, ni al de Estados Unidos, porque la participación es menor. Pero a su vez, el valor de la cuota, además de darle derecho a voto al Estado dentro del Fondo Monetario, le otorga lo que se conoce como tramo cuota.
tramo cuota. El tramo cuota es la posibilidad de cancelación de pagos que tiene el Estado. Es decir, yo puedo pagar el préstamo que me otorga el Fondo Monetario en función de lo que pago como cuota. Más de eso no desenvuelvo. Y eso determina la cuantía del préstamo. Todos esos son elementos que determinan la cuantía del préstamo. La participación, el Producto Bruto Interno y el tramo cuota, fundamentalmente. Bien, vamos a la diapositiva que mostraba cómo es especialmente esto que les dije. ¿Cómo se aprueba un préstamo? El país tiene dificultad financiera, primer paso. ¿Se ve ahí, Pablito? Bien, el país tiene dificultad financiera, problema transitorio en su balance de pagos, solicita un préstamo al Fondo Monetario. Las autoridades del país y el Fondo Monetario, el personal técnico, acuerdan un plan de recuperación económica que será respaldado por un préstamo del FMI. Es decir, acá está la famosa carta de intención. El personal técnico del Fondo Monetario, en el paso 4, presenta el plan al directorio del fondo y respalda la concesión del préstamo. El directorio ejecutivo aprueba el préstamo y se efectúa el desembolso. Acá estaría el memorándum de entendimiento. Ojo con esto del desembolso. Ojo con esto del desembolso. No es que yo pido un préstamo al fondo de 65.000 millones de dólares y abro las reservas del banco y con los brazos abiertos espero que me lluevan dólares. No siempre pasa eso. No siempre pasa eso. Muchas veces los desembolsos no llegan. ¿Por qué? Porque se utilizan para refinanciar otro tipo de obligaciones. Entonces el desembolso se redirecciona o se utiliza para, no son en partes, depende de la carta de intención y depende del memorando de entendimiento. ¿Sí? Todo está establecido en el memorando de entendimiento, Cata. ¿Sí? Pero yo voy al traspaso efectivo del dinero. No siempre el Fondo Monetario traspasa el dinero en efectivo. El Fondo Monetario puede operar como agente financiero del Estado que pidió el préstamo, derivando a la cancelación de obligaciones. ¿Se entiende? El desembolso se da muy pocas veces, es decir, la recepción líquida del dinero proveniente del fondo no siempre es tal. Se puede utilizar para refinanciar deuda del mismo fondo, inclusive. Se puede utilizar para refinanciar intereses. Se puede utilizar para cancelar obligaciones con otro organismo que está al lado del fondo, que es el Banco Mundial. ¿Se entiende? El desembolso es relativo, no es que llega el dinero. Bien, ¿qué sigue diciendo acá? Tipos de crédito. Acá tienen los tipos de crédito. Estos son los que generalmente, esperen acá, estos son los créditos que generalmente da el Fondo Monetario. El más utilizado fundamentalmente por Argentina es el primero, acuerdos de derecho de giro o stand-by, acuerdos de stand-by. Son para problemas de balance de pagos, esto ya es relativo. Argentina los utiliza no por el problema de balance de pagos, sino por el periodo. Créditos de corto plazo, CATA, de 12 a 18 meses, para reembolsarse en un periodo de 2,5 a 4 años. Ahí tenés, CATA. De acuerdo al tipo de préstamo, está la posibilidad de reembolso. Guarda con esto, porque de arriba hacia abajo, como están enumerados acá, se refleja el menor cumplimiento por parte del país y la mayor exigencia en cuanto a préstamos del Fondo Monetario. Vale decir que los acuerdos de derecho de giro, los primeros, son los más exigentes y se dan a aquellos países que tienen mayores problemas. Los servicios ampliados se otorgan a aquellos países que tienen una buena conducta a nivel internacional y que efectivamente tienen un problema coyuntural y no estructural. Y el servicio de financiamiento compensatorio, fíjense que es muy nuevo, relativamente nuevo, 1963, a diferencia del fondo que fue creado en 1945, el servicio de financiamiento compensatorio se otorga en casos de países que tienen un pequeño desajuste en su problema, en su balance de pagos. Vale decir que el nivel de exigencia en cuanto a cumplimiento del Fondo Monetario, en cuanto a los tipos de créditos, es descendente. Los más exigentes son los acuerdos de derecho de giro y los menos exigentes y menos comprometidos son los servicios de financiamiento compensatorio. Pero los más utilizados son estos, los acuerdos de derecho de giro. ¿Qué hora es? 46.
¿Cómo venimos? ¿Van entendiendo? Palo y palo hoy, ¿eh? Bien. Uno más y no los molesto más. Banco Mundial. Banco Mundial. Es el segundo, creo que venía el banco ahora, ¿no? Acá está. Sí, Banco Mundial. El Banco Mundial es el segundo organismo financiero creado en Bretton Woods. La diferencia con el Fondo Monetario Internacional, es el tipo de préstamos que da, o es el tipo de asistencia financiera que da. El Banco Mundial, hoy conocido como Grupo Banco Mundial, dentro del cual está el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, otorga préstamos estructurales, no préstamos coyunturales como el fondo. Préstamos estructurales para desarrollar autopistas, para desarrollar redes cloacales, para dragar puertos. Préstamos estructurales, no de asistencia financiera. Nace como Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Su propia denominación lo establece. Se otorgan préstamos ante problemas, caídas de la economía por problemas bélicos o reconstrucción de las economías por problemas de índole natural o catástrofes naturales. Eso se amplió y hoy el Grupo Banco Mundial está compuesto por 5 organismos, dentro de los cuales se incorpora el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Vamos a las placas para no mentir. Banco Mundial hoy está compuesto por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que fue el banco original o que le dio origen en 1945 con Bretton Woods, la Asociación Internacional de Fomento, la Cooperación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Es decir, que el Banco Mundial, como fue concebido con el Banco Internacional hoy se compone por estos 5. La función sigue siendo la misma. Préstamos estructurales específicos, no préstamos de equilibrio financiero específicos. ¿Se entiende? Lo que ha hecho el Banco Mundial es ampliar la cantidad de préstamos y la particularidad de la participación de los distintos organismos dentro del Grupo Banco Mundial. Los objetivos: reducción de la pobreza y crecimiento sostenible en los países más pobres, clara diferencia con el Fondo Monetario, buscar soluciones a desafíos especiales que enfrentan países que salen de un conflicto y estados frágiles, y soluciones en términos de desarrollo mediante servicios adaptados. Bueno, y acá tienen un poquito cuáles son las, las funciones de los 3 fundamentales: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento y la Cooperación Financiera Internacional. ¿Por qué estos 3? Porque estos 3 son organismos financieros específicos dentro del Banco Mundial. El Internacional, la Asociación de Fomento y la Cooperación Financiera Internacional. Los últimos 2, el Organismo Multilateral y el Centro Internacional de Arreglo, no son organismos netamente financieros dentro del Grupo Banco Mundial. Son organismos administrativos y jurisdiccionales. Pero los 3 primeros, que les detallo acá en esta diapositiva, sí son organismos específicos financieros. Bueno,